Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Start the ride to the new economy with BNew. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Buenas tardes de nuevo. Abrimos esta última sesión del día de hoy. Hoy hemos inaugurado este Salón Barcelona New Economy Week, esta BNew, que durante 4 días hablará de varias temáticas relacionadas con las inversiones, con el real estate, con la transformación digital y desde este plató de sostenibilidad. Estamos emitiendo desde el edificio D-Factory en un evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, desde este D-Factory, el principal nodo de la industria 4.0 del sur de Europa. Un evento que promueve, dinamiza y explora las oportunidades laborales y económicas que está creando esta nueva economía. La siguiente sesión, la última ya del día de hoy, la hemos llamado Soluciones tecnológicas innovadoras en el marco de la emergencia hídrica. Queremos hablarles pues de emergencia hídrica y de cómo afrontarla. Si algo ha estado en boca de todos este verano ha sido la palabra sequía. El calor, temperaturas extremas, falta de lluvias, alta demanda de agua, esto añadido en verano y por tanto también una demanda que se dispara a raíz del turismo. Con todos estos factores sobre la mesa hemos llegado a una situación de emergencia hídrica. Los embalses, por ejemplo, de toda España están por debajo del 34% de su capacidad. Seguro que todos ustedes han visto estas imágenes y esta cifra es la más baja de los últimos 30 años. Hemos visto restricciones de agua en algunos municipios, pero eso no solo está pasando en España, sino también en Francia, en Alemania, en Polonia. De todas partes llegan estas alertas en torno al agua. Porque cuando hablamos de consumo de agua, no solo hablamos de abrir el grifo y que salga agua, sino que el agua se utiliza en muchísimos procesos, en la agricultura, en la ganadería, en la industria. De hecho, según las Naciones Unidas, el sector industrial se lleva un 20% del agua extraída y el sector de la agricultura un 70%. España cuenta actualmente con más de 2.000 estaciones depuradoras de aguas residuales y también es uno de los países con más plantas desaladoras. Pero para mejorar el sistema y el funcionamiento de estos sistemas existen también nuevas tecnologías, nuevas soluciones que pasan por la digitalización y la inteligencia artificial. Y de todo ello vamos a hablar en los siguientes 45 minutos más o menos. Les presento ya ahora sí a la persona que va a moderar
esta sesión es Xavier Amorés. Hola, buenas tardes, buena tarde. Es el director de la Asociación Catalana del Agua desde hace más de 10 años. Es el clúster del agua de Cataluña con más de 100 entidades asociadas y que promueve la mejora competitiva, la innovación y la digitalización del sector del agua. Es doctor en empresa, ingeniero industrial, director del MBA de la Universidad de Girona y profesor asociado de ADA Business School. Tiene una experiencia de más de 30 años, en gestión de más de 20 años, le he puesto 10 años de más, en proyectos de I+D, innovación y mejora competitiva. Pues nada, Xavier, cuando quieras. Muchísimas gracias por la introducción. Yo creo que se ha situado perfectamente el debate de la situación actual, pero además con una cierta perspectiva a futuro seguramente preocupante, porque todas las previsiones que nos hacen la mayoría de analistas y expertos es que esta situación no es puntual, no es de un verano, no es de un momento dado, sino que probablemente va a ser estructural, va a ir a peor, y la zona del Mediterráneo pues probablemente va a ser de las más afectadas, ¿no? Con mayor estrés hídrico, con una mayor desertificación, con retos en clave de competitividad para muchísimos sectores que al último término dependerán también del sector del agua, y para hacer debate sobre cómo la tecnología, la innovación, la digitalización, el conjunto de actores que pueden ayudarnos a superar, ¿no?, este gran reto relacionado con la emergencia hídrica, tenemos una mesa formada por distintos puntos de vista, pero todos ellos expertos en el campo del agua. A mi izquierda tenemos a Sandra Casas, responsable de la línea de investigación de tecnologías del agua del Centro Tecnológico Eurecat. Es responsable de esta línea desde hace unos años, doctorada en Ingeniería Química y Ambiental. Ha participado en más de 30 proyectos I+D, con lo cual una larga trayectoria en la perspectiva de la investigación y el desarrollo aplicado al sector del agua. A su lado, Xavier Bernat, director de Acción Climática de Aigües de Barcelona. Xavier Bernat, doctor en Ingeniería Química y Ambiental también, con un MBA, y que ha ocupado durante más de 10 años distintos cargos en el ámbito de la innovación y el desarrollo ambiental. Gracias por acompañarnos. También Esther Vilanova, responsable de soluciones digitales en Anfos 21. Ella es doctorada en Geología, en la especialidad de Hidrogeología, con más de 20 años de experiencia tanto en este sector como la participación en muchos proyectos de innovación. Bienvenida. Y finalmente, Carles Velázquez, director de sostenibilidad de Roca Group. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con una dilatadísima trayectoria en el Grupo Roca y además con una alta presencia y participación en distintas asociaciones, entidades, probablemente una de las más conocidas, la Fundación We Are Water de Roca. Bienvenido también. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar ya ahora la mesa redonda para hablar de tecnología, de innovación. Muchas veces cuando hablamos de la situación de emergencia hídrica solemos hablar de las grandes infraestructuras, de las grandes inversiones, de la gobernanza, del papel de la ciudadanía, que suelen tener pues un papel importante en muchas de las campañas o en muchos de los debates alrededor de la gestión del agua. Pero vamos a hablar cómo las tecnologías pueden tener también un papel relevante ante este gran reto, ¿no? Y para empezar, una pregunta quizá más abierta, más generalista para todos, sería ¿cuáles creéis que son esas tecnologías que pueden ayudarnos más ante este reto? ¿Cuáles están más maduras para poder llegar ya a soluciones reales? Si creéis que se están aprovechando suficientemente bien ese potencial en I+D que muchos de vosotros representáis y que tenemos aquí tan cerca de nosotros, un poco este papel, ¿no?, bajo vuestra perspectiva, la tecnología en relación a este gran reto. No sé por quién podemos empezar, no sé si Sandra, contigo mismo. Bueno, yo creo que la tecnología tiene que servir como tractor, ¿no?, de motor del cambio. La tecnología por sí sola no será la solución, tiene que dar respuesta a los retos concretos y, por tanto, es necesario una tecnología derivada de una innovación aplicada. Pero también es importante darle otra capa a la tecnología y acompañarla, como bien decías, de todo temas de gobernanza, de cambio de hábitos, de temas de legislativos, ¿no? Porque si no la tecnología por sí sola quedará atacando un solo nicho y quedará muy aislada, ¿no? Por tanto, es importante cubrirla con todos los otros aspectos que sean necesarios para generar este cambio, ¿no? Por mi parte, creo que es difícil ahora decir una sola tecnología. Creo que la solución pasa por una combinación entre ellas, entre existentes y otras que se están desarrollando, pero sí que es importante destacar que serán tecnologías que combinen tanto la parte hard, o sea, tecnologías de tratamiento, tecnologías de reutilización, de regeneración, de mejoras,
conjugadas con las tecnologías soft o lo que es más digitalización del sector, optimizaciones a través de modelizaciones, todo este ámbito que yo creo que es necesario combinar las dos cosas para asegurarnos de que damos respuesta al reto de usar el agua de una forma mucho más eficiente. Xavier. Bueno, yo lo primero, estoy totalmente de acuerdo con Sandra. Creo que la tecnología es uno de los facilitadores que nos debe permitir afrontar la emergencia hídrica y lo complementaría, ¿no?, con que debemos también cambiar las maneras de hacer, ¿no?, porque al final la emergencia hídrica lo que nos lleva, por ejemplo, en el territorio metropolitano, donde utilizamos más del 90% de los recursos hídricos convencionales, que son los vinculados a la climatología, y con lo cual los que están realmente afectados por el cambio climático, haciendo lo mismo será difícil que seamos capaces de adaptarnos al cambio climático, con lo cual yo creo que va de transición tecnológica, pero también de transición del modelo. Y para mojarme un poco más, yo diría que tenemos un primer gran reto que no es menor. La ciudadanía ha hecho un gran paso de responsabilidad en cuanto al consumo doméstico de agua. Pensad que también en el ámbito metropolitano hay un consumo de unos 105 litros por habitante y por día, cuando la media europea son 128, o encontraríamos casos como países nórdicos de hasta 198-200, ¿no? Pero esto quizás es un reto todavía más importante, ¿no?, porque ya se ha hecho gran parte de este trabajo de responsabilidad, y yo creo que aquí es uno de los ámbitos en los que hay que continuar en innovación, sobre todo en las formas de cómo interactuar con ciudadanía. El segundo vertical, yo diría, la eficiencia, ¿no?, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio, que cada litro de agua que debemos procesar para poner a disposición de los diferentes usuarios lo hagamos con la máxima eficiencia, excelencia y sostenibilidad. Y la tercera pata, nuevo recurso. Todas las tecnologías que existen, que están implantadas, que hay referencias tanto a nivel local como internacional, deben despegar y deben implantarse para permitir la regeneración del recurso hídrico y así darle una nueva vida al agua. Creo que nos ha puesto sobre la mesa, ¿no?, tres elementos muy relevantes. No sé si ahí, Esther, podrías añadir también alguno, quizá de tu vertiente, ¿no?, quizá también de conocimiento como hidrogeóloga. Bueno, es que yo creo que ya se han cubierto básicamente todo lo que hay por decir. O sea, realmente la emergencia hídrica está aquí, la hemos visto, y va a ir a más. O sea, las previsiones son de disminución de recursos, estiman una disminución de un 12% de los recursos en unos 15 años, con lo cual cualquier tecnología es indispensable y hay que pensar en las tecnologías de cara al futuro, y tanto para el abastecimiento como para soluciones tecnológicas y, por supuesto, teniendo en cuenta también para los temas del agua subterránea. Ahí puede ser también muy complementaria, ¿no?, la visión, claro. Carlas, claro. Como empresa que fabricáis un producto que tiene mucha relación con el agua. Claro, claro. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, es que esto es un problema que todavía no sabemos la magnitud que va a tener. Siempre pensaba que las próximas grandes guerras vendrían por el agua y se nos ha colado el gas, pero no tenemos que olvidarnos de que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Por ello, todos tenemos que hacer cosas. Estoy completamente de acuerdo en lo que habéis dicho. Cuando habláis de tecnologías y hablando de los productos más del día a día, sí que podríamos hablar de tecnologías digitales, sensores aplicados a productos con alarmas, con cortes, con limitadores de caudal. Pero esto ya pasará, ya pasará. Antes de que pase, hay otras soluciones. La primera, el sentido común. Educación, mucha educación a empresas, mucha educación a usuarios. Y luego, pequeñas ayudas. Un aireador de un grifo te reduce el caudal, insuflando aire al agua, un 40% en el grifo y en el maneral de ducha. Un mecanismo de un tanque. Los tanques que utilizaban nuestros abuelos tenían 15 litros. Con 15 litros lo limpias todo, pero claro, son 15 litros. Hoy en día son 6 y 3. 6 para los sólidos y 3 para los líquidos, en un doble pulsador. Cuesta 25 euros un mecanismo de descarga y es tan fácil como levantar una tapa, sacar uno, poner el otro. O sea que son pequeñas cosas que todos las tenemos al alcance de la mano y podrían ayudar mucho. Fantástica introducción a la sesión. De hecho, Cataluña, España en general, es considerado un hub de tecnologías del agua y es habitual
Esta misma semana teníamos alguna visita de altos cargos, en este caso de Chile, pero es muy habitual ver tanto responsables políticos del área del Mediterráneo, Latinoamérica, Asia, en general, venir a conocer qué se está haciendo aquí en distintas áreas vinculadas a la innovación y al agua. No sé si hemos hablado en general de tecnología, algún caso de éxito, alguna referencia que podamos poner de relieve, no sé si en la gestión del ciclo del agua, Xavier, desde Aigües de Barcelona, algún caso que creas que pueda ser paradigmático, que pueda ser un buen ejemplo de cómo la tecnología nos ha ayudado ante esta situación, ¿no?, de emergencia hídrica. Sí, yo también, ¿no?, un poco cogiendo lo que estaba explicando antes, en el ámbito de lo que es la eficiencia del procesado del recurso hídrico. En nuestro caso, en Aigües de Barcelona, que gestionamos el agua a más de 3 millones de habitantes para agua potable y más de 3,5 para agua depurada, hemos conseguido a través de tecnología de eficiencia, y esto puede ser a través de la renovación, a través de la sensorización, de la telelectura y de los modelos de datos, hemos conseguido reducir la huella hídrica del agua un 24% en los últimos 5 años, con lo cual la tecnología evidencia que somos capaces de trabajar en pro de la eficiencia y la sostenibilidad. Y además esto es un pez que se muerde la cola, ¿no?, porque te permite generar una eficiencia, pero a la vez te dota con más información, con más datos que te permiten generar nuevo valor intrínseco para el agua o extrínseco para otros ámbitos, ¿no? Hoy en día, y yo diría, ¿no?, la gestión integral del ciclo del agua en el ámbito metropolitano realmente se ha convertido en un hub de datos. Y tanto es así como que hemos creado lo que hemos llamado Dynapsis, que es un laboratorio de datos y a la vez un hub operativo, porque creemos que debe ir de la mano la realidad del ciclo integral del agua con los modelos de datos, y tenemos pues más de 1,5 millones de datos, 100 estaciones registradoras de información, más de 1,5 millones de datos diarios en nuestra red y en nuestro servicio, que a la vez nos permiten desarrollar soluciones más allá de esta eficiencia que os decía y, por ejemplo, detectar vulnerabilidades y poder de alguna manera, anticiparnos a que estas vulnerabilidades no ocurran. Y para mí uno de los casos, ¿no?, que hace menos tiempo hemos vivido es en plena pandemia. El agua, a través de la información y de los datos, somos capaces de predecir cuándo van a haber nuevas variantes o cuándo están ocurriendo las nuevas variantes de COVID, o incluso en qué zonas dentro de una misma ciudad donde hay más riesgos en cuanto a epidemia, ¿no? Con lo cual, yo diría que ejemplos hay muchos. De nuevo, se trata de amplificarlos. Pones ejemplos en clave de eficiencia, pero también ejemplos en clave de salud pública, ¿no?, que, como bien decías, del agua fue este sistema como de alerta temprano, ¿no?, las aguas residuales, un caso altamente innovador. Sandra, vosotros estáis en tantísimos proyectos, en tantos sectores, que si te hago elegir uno, seguro que va a ser muy complicado, sí, pero seguro que hay algún proyecto de aquellos que son los que, ¿no?, hacen abrir los ojos cuando lo explicas a la gente. ¿De verdad se está haciendo esto? ¿Alguno de estos proyectos donde estáis de futuro? Sí, yo creo que, bueno, me gustaría destacar uno o dos, si tengo tiempo, pero en particular yo creo que es muy importante para la innovación transferir los resultados y los conocimientos a territorio para que realmente después esta tenga un impacto, ¿no? Entonces, Eurecat hemos estado liderando conjuntamente con otros actores, empresas, instituciones locales, administraciones, el Centro de Resiliencia Climática para promover un desarrollo sostenible y una transición ecológica del sector. Y estamos intentando, a través del Centro de Resiliencia, vertebrar todo de proyectos para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático y poder ser, digamos, impulsores de este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, yo diría que el Centro de Resiliencia Climático es uno de los centros que me gustaría destacar, porque será en un futuro y está siendo un eje vertebrador para desarrollar proyectos que tengan realmente un impacto en el territorio. Y también me gustaría destacar otro proyecto que hemos estado trabajando, que es el proyecto Sutjaresh, que hemos estado desarrollando una herramienta de toma de decisión conjuntamente con CETAQUA, el Catalan Water Partnership, IRTA y la UPC, que está siendo utilizado por el ACA con el fin de tomar decisiones a la hora de implantar nuevas soluciones de reutilización.
En esta herramienta proveemos información respecto a cómo monitorizar los contaminantes emergentes, los metales, los microorganismos que son de interés, digamos, para asegurar la calidad del agua y asegurar la salud del usuario final, y permiten tomar decisiones de cuál es la mejor tecnología, cómo implementar esta tecnología, qué otras capas, como comentábamos anteriormente, sociales, legislativas, son necesarias impulsar para que realmente estos proyectos tengan éxito y tengan impacto. Esa tecnología que existe de reutilización, donde hay muchas alternativas, donde el usuario se puede perder, ¿cómo lo orientamos, cómo le ayudamos para que la pueda aplicar? También un buen ejemplo. Carlas, nos hablabas antes de los aireadores como una solución muy eficiente, ¿no? Pero conocida, ¿no? ¿En qué estáis trabajando, Roca, a futuro en este marco de conseguir ser más sostenibles, más eficientes? Seguro que tenéis montones de proyectos, sé que debe ser difícil elegir alguno, pero ¿qué nos podrías compartir? En el tema de sostenibilidad tenemos un mapa que cubre pues, desde la descarbonización a la circularidad, pero en tema de agua, que eso es una parte de la circularidad, ¿no? Pues en términos de productos hay un producto que no sé si lo conocéis, es el WWW, es un lavabo en el que tú te lavas las manos y si el agua no es muy sucia, pues no la dejas que se vaya, sino que la guardas en un propio depósito del lavabo y la utilizas luego para el inodoro, porque es una pieza de diseño que incorpora las dos funciones. Esto está sobre la mesa, se está expandiendo, recirculaciones en ducha, por ejemplo. Una bañera son 150 litros, una ducha son 50 litros. Vamos a explotar las duchas, pero así todo, 50 litros son muchos. Podemos recircular, pues estamos trabajando en una serie de cosas que van por este camino, claro. Y además supongo que ahorras espacio, ¿no? Ya si los juntas ambos, ¿no? Y das confort. Y das confort. La sostenibilidad es planeta, es prosperidad y son personas. Fantástico ejemplo, además de innovación pensando en el usuario, ¿no? Sí, design thinking, cómo nos acercamos a la visión del usuario. Y Esther, en vuestro campo, a veces el área de aguas subterráneas es menos visible, ¿no? Por muchos y pasa más desapercibida. No sé si en este caso algún ejemplo que quisieras destacar o explicarnos. Sí, yo también. Si empiezo no acabamos, también. Un ejemplo, Esther. No, pero voy a relacionar un poco todo el tema de la tecnología y la innovación que comentaba antes Sandra, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo desarrollando productos tecnológicos innovadores y quizás yo lo que destacaría son todas las soluciones que, en el mismo sentido que comentabas, de tratamiento de datos. O sea, toda la innovación en el tratamiento de datos es indispensable ahora porque te permite anticiparte, te permite responder rápidamente a los problemas. En nuestro caso, si siempre hemos trabajado muchísimo los datos con el desarrollo de modelos numéricos, últimamente hemos desarrollado soluciones de inteligencia artificial. En nuestro caso, el producto se llama AquaLearning. Y lo que nos permite es esto, dar una respuesta rápida a la toma de decisiones ante problemas de gestión del agua, tratándose tanto de acuíferos como de si son pozos, como si es agua de abastecimiento, como agua de dar. O sea, tú con los datos y esta solución lo que te permite es dar una rápida respuesta basada en la inteligencia artificial y además anticiparte a los problemas, ¿no? Y esta es la clave de la gestión, ¿no? Utilizar la innovación para dar respuesta a estas necesidades. La digitalización parece que ocupa un espacio importante, ¿no? Esther, Xavier hacían referencia. Este mismo viernes se anunciaba la convocatoria del PERTE Digital, 3.000 millones de euros para digitalizar el sector del agua. Quizá no es de los PERTEs que en su día se habló más, porque se hablaba mucho de la automoción, por ejemplo, pero es seguramente uno de los que tiene más presupuesto, más impacto, que piensa en ciclo de agua, que está pensando en el sector agro, que también está pensando en el agua industrial. ¿Cómo veis el PERTE? ¿Va a ayudarnos a impulsar este gran reto de la digitalización del agua, de poder controlar cada gota de agua? ¿Cómo lo veis los que quizá estáis más al día del PERTE? ¿Alguien quiere empezar? Sí, yo mismo. Adelante. Yo creo que realmente es una oportunidad histórica de dar un salto cuantitativo en cuanto a la digitalización del ciclo del agua, ¿no? y en todos los vertientes, no solo en el ámbito urbano, que es el que la primera convocatoria se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado viernes, sino también en el ámbito industrial y agrícola, ¿no? Porque en definitiva la gestión sostenible del agua debe tocar, ¿no? Pues tanto empresas de gestión de ciclo integral como usuarios principales, ¿no?
creo que es un momento histórico ya no solo en cuanto al volumen de ayudas que se han anunciado, sino porque también de la forma como se ha articulado el PERTE es que debe darse a través de la innovación y la colaboración público-privada, ¿no? Que es un poco, tanto Sandra como Esther nos decían que eran una de las limitaciones, ¿no? Uno de los puntos que debes garantizar para que la innovación llegue a aplicación. Pues el PERTE realmente marca que debes trabajar con colaboración público-privada y abordando inversiones de digitalización estructurales, ¿no? Es decir, no es solo una inversión en desarrollo de digitalización, en implementación de digitalización, sino que debes ir más allá y debes garantizar que esas inversiones que se hayan cofinanciado a través del PERTE queden en operativo durante un tiempo y se exploten y se pueda generar este valor a partir de esta digitalización. Yo creo que es una muy buena combinación de formato de ayuda, más allá de que obviamente los importes son muy elevados y creo que son los necesarios para abordar un poco lo que debatimos hoy, una situación de emergencia hídrica, un bien escaso pero preciado y necesario como es el agua. Son dos puntos en tensión, ¿no? Y realmente se necesitan ayudas de este tipo para movilizar y modernizar. Un antes y un después, seguramente este PERTE, ¿no? Puede llegar a representar. Para aquellos que habéis estado seguramente haciendo soluciones digitales, muchos proyectos piloto, muchos proyectos de I+D en su día, ahora viene el momento que quizá llega esa implementación, esos proyectos que han de ser ya operativos desde el primer día. ¿Qué papel vais a tener aquellos que habéis estado desarrollando durante tanto tiempo, ¿no? Tecnología, proyectos de I+D en este tipo de PERTE, ¿no? No sé, allí si desde la perspectiva de la consultoría o de los centros de investigación. En el fondo, no, va a ser, o sea, el PERTE yo creo que está bastante bien pensado, que lo han pensado, lo han meditado bastante, tiene en cuenta todas las partes del ciclo, no se focaliza solo en una cosa, sino que pretenden abordarlo todo, como comentabas tú, colaboración público-privada, y va a permitir implantar soluciones de diferente tipo, tanto soluciones más de investigación como soluciones más innovadoras. Y es lo que quieren, es lo que se quiere. Se quiere que todo esto que se ha aprendido durante todo este tiempo, que las empresas, los centros de investigación llevan desarrollando, se pueda implementar y se pueda poner en práctica. Es mucho dinero. O sea, ahora empiezan por el ciclo urbano, porque es el que es más fácil, porque es el que tiene más datos y el que es por donde es más fácil de empezar, pero para que será una prueba piloto, ¿no? para las siguientes fases de los siguientes productos. Yo creo que va a tener cabida muchas cosas y se va a poder demostrar toda esta capacidad tecnológica que existe en el país, ¿no? No sé si ahí en la digitalización, Eurecat, tenéis numerosas actividades, ¿no? En tema digital y agua. Sí, tenemos numerosas actividades y yo creo que es el momento, ¿no? de hacer el salto, como comentaba Xavier, de cualitativo y cuantitativo, de ahora implementarlo en más ocasiones, digamos, y con un desplegamiento mayor que nos permita optimizar mejor todo el sistema, ¿no? El hecho de implementarlo en todo el ciclo del agua permitirá también una mejor optimización, ¿no? Que hacerlo de forma parcial. Con lo cual yo creo que es un gran reto, pero que el resultado tiene que tener un gran impacto, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad. A veces el sector del agua puede parecer que estamos, ¿no? Solo hablamos del propio sector, pero es un sector muy transversal. Es difícil pensar un sector económico en el país que no dependa del agua en gran parte para su competitividad, ya sea para los productos, para la agricultura, para la industria, para el turismo. Cantidad de sectores dependen en mayor parte de esa disponibilidad de agua, ¿no? Estoy pensando en un sector muy importante, venimos del verano, el sector turístico, que además suele hacer más presión, ¿no? Más cantidad de turistas nos visitan, lógicamente, en verano, que es cuando hay menos disponibilidad del recurso. Estoy convencido que Roca es uno de los sectores en los cuales también trabajáis, ¿no? Para intentar ayudar a que sean lo más eficientes posibles, ¿no? Desde varios frentes, no solamente desde el frente de producto, que ya os lo he explicado, sino también el frente de la concienciación. Es decir, nosotros creemos que la sostenibilidad y el agua como uno de los pilares no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer con nuestros stakeholders. Por tanto, con las grandes cadenas hoteleras, ellos nos preguntan y nosotros les preguntamos y hay un diálogo abierto de cómo podemos, entre todos, reducir el agua. Ya lo has dicho tú, es un gran consumidor de agua el sector turístico. Bien,
¿Cómo lo hacemos? A través de la Fundación We Are Water tenemos un programa que se llama Let's Make a Deal, hagamos un trato, en el que tú te registras en un hotel y ya empiezas a recibir información sobre lo que vas a gastar de agua y además cómo lo vamos a medir y lo que vas a ahorrar. Y si este ahorro se te puede compensar a ti en la factura al final de la estancia en el hotel y si quieres lo puedes donar en proyectos donde las comunidades lo necesitan realmente a través de la Fundación We Are Water. Por tanto, tecnología sí, digitalización sí, pero también el mano a mano, el trabajo conjunto y sobre todo la sensibilización. Yo no quiero hablar de educación, sensibilización. Me ha gustado mucho la idea, ¿no?, de valor ambiental, pero también valor social, este impacto social que explicas. Yo recuerdo algún proyecto de turismo donde se analizaba, ¿no?, que un turista, pues si antes hablábamos de los 105 litros día persona, pues un turista puede ser 300, 400, correcto, depende en función de las estrellas. Y recuerdo algunos proyectos que se han hecho, piscinas inteligentes, temas de reutilización de agua en el sector turístico, cálculo de huella hídrica en tiempo real para el sector turístico. Eurecat, que también habéis trabajado intensamente con el sector turístico. Sí, hemos trabajado y estamos trabajando, de hecho, a través, por ejemplo, de un proyecto LIFE, el Life White Safe Reuse, donde estamos intentando trabajar la concienciación, ¿no? Como comentábamos, es muy importante, la tecnología se puede generar, se puede implementar, pero es sobre todo muy importante que se genere el cambio de comportamiento del usuario, ¿no? Entonces, a través del Life White Safe Reuse estamos trabajando en concienciar al turista, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y explicarle los beneficios del ahorro de agua, la reutilización, del impacto de la legislación en este ahorro de agua y de las tecnologías disponibles, ¿no? Tratar de transformar el sector aportando información y concienciando. También estamos trabajando a través de un proyecto europeo que lidera Eurecat, que es el proyecto Impetus, que trabaja sobre la digitalización de las soluciones para la emergencia climática, ¿vale?, generales, ya no solo del agua, pero en el sector del agua sí que trabajamos específicamente en analizar el comportamiento de este sector turístico y de poder aportar soluciones para la reutilización de agua. Por ejemplo, en un camping de Tarragona estamos trabajando para buscar una solución tecnológica que nos permita reutilizar el agua gris generada para poder reutilizarla en riego de las parcelas, ¿no?, que es uno de los principales usos del agua regenerada en ese sector. Hemos hablado del turismo. Antes comentábamos en el PERTE el papel de la administración pública y esa colaboración público-privada que antes explicábamos. A veces cuando hablamos de innovación parece que el sector privado puede liderar, ¿no?, esa innovación, pero luego se ha de implementar en muchos casos en la administración pública. Allí, Xavier, Esther, que tenéis experiencia de haber colaborado con muchos ayuntamientos, ¿cómo veis esa perspectiva? ¿Pueden absorber toda esa innovación, esa tecnología? A veces esas inversiones a largo plazo pueden llegar a costar. ¿Se prioriza el agua? ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva? Yo, desde mi punto de vista, el agua se ha priorizado poco en las agendas. Yo creo que el hecho de que hayamos vivido pues, ya todos en nuestra propia piel la emergencia hídrica creo que ha provocado realmente un cambio en estas agendas. Y yo creo que las administraciones en el ámbito municipal están preparadas y yo creo que están deseosas de ver esta implantación de nuevas soluciones para hacer frente a esta emergencia hídrica. Al final, yo creo que un poco la clave en la acción climática o en el desarrollo de soluciones climáticas es muy parecido a la innovación, ¿no? Y debe empezar, como decían antes mis compañeros y compañeras, debe empezar por la comprensión. Y esta comprensión creo que los agentes del cambio en el que nos incluimos debemos facilitarla. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos la política de acción climática de la compañía y la hicimos de manera abierta con los grupos de relación, incluso antes de aprobarla por el Consejo de Administración, porque precisamente creemos que todos los proyectos de acción climática deben llegar a implantación y deben generar un valor colectivo, no solo para el ciclo del agua, sino para el ciclo del agua y todos los stakeholders relacionados con este ciclo del agua. La inversión creo que es algo que ya cuesta más, ¿no? El que se vea que no podemos hacer lo mismo
con el mismo nivel de inversión si estamos en una situación de tensión hídrica en la que los acuíferos están tensionados. No podemos hacer lo mismo, debemos hacer las cosas diferentes y esto pues implica mayores volúmenes de inversión público-privada. Y después el hecho de trabajar con los stakeholders. Nosotros tenemos más o menos 470 partners externos a la compañía anualmente trabajando en proyectos de innovación y en proyectos de acción climática. Y no solo son partners que puedan ser usuarios de agua o proveedores de agua, ¿no? Que lo tendríamos más fácil por nuestra cadena de valor, sino que llegamos al ciudadano, llegamos al usuario y además involucramos a administración a varios niveles. La ventaja, esto es costoso, ¿no? Os voy a ser sincero, cuesta movilizar, pero a la hora de la verdad, cuando has desarrollado los proyectos, cuando tienes las soluciones, realmente su implantación, yo diría que puedes casi saltarte el valle de la muerte, ¿no? Porque has pasado por involucrar todos los agentes de la cadena desde el inicio hasta la aplicación. Ahí habrá esos actores que hagan ese paso, ¿no? que explicabas del Valle de la Muerte, y los que no, pues probablemente se va a notar muchísimo, ¿no? Ante este momento de gran inversión. No sé, Esther, si también algún sector con el cual consideres que puede haber más potencial o algún sector con el cual colaboráis habitualmente o la propia administración, no sé. Sí, todos los sectores son importantes en el tema del agua, empezando por el tema social, pero toda la administración local tiene un gran papel y la administración central también. Nos centramos mucho en el tema urbano, en el aprovechamiento, en el ahorro urbano, aunque no es el principal consumidor. Entonces, es lo que decíamos antes, ¿no? Es el que quizás es más fácil de actuar, pero a lo mejor nos estamos perdiendo los grandes consumidores. Será el siguiente paso. Es el siguiente paso y es donde tenemos que focalizarnos también en un futuro. Nosotros estamos también trabajando en todos los sectores, trabajamos en el sector agrícola, en el sector urbano, y aplicando todas estas soluciones, las innovaciones digitales para dar respuesta, ¿no? Es muy interesante esta idea de los distintos actores, ¿no? La industria a veces la vemos como un actor que simplemente es un consumidor de agua, y ahí es especialmente interesante pues, iniciativas innovadoras que están haciendo pues, industrias por su propio pie, decidiendo en algunos casos intentar reducir su consumo de agua al máximo. Yo creo que Roca habéis intentado aplicar esa máxima al máximo nivel, ¿no, Carlas? Sí. Roca es una empresa centenaria familiar. O sea, la presión que tenemos de ser sostenibles no nos viene de la bolsa, porque somos una empresa familiar. Nos viene porque nos lo creemos en todos los ámbitos. Y uno de ellos es el agua. Tenemos 80 fábricas, muchas de ellas de porcelana y de grifería. Os podéis imaginar toda el agua que consumen. Por tanto, lo primero, entender cómo consumimos, dónde consumimos este agua y luego ver cómo la podemos reducir, reutilizar, reciclar, y esto ya está pasando. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho un análisis de materialidad de las plantas y de su estrés hídrico en función de la zona y del proceso, y en base a ello hemos atacado estas plantas con los equipos internos y equipos externos, equipos de mejora. Hemos hecho auditorías profundas, de ahí han salido unas inversiones. De estas inversiones y de este conocimiento hemos hecho un best practicing, un benchmarking, lo estamos irradiando a todo el grupo y poco a poco, pero llegaremos a todo. ¿Qué pretendemos? Si hemos hecho desde el 2018 una reducción de un 30% en el consumo de agua en nuestras fábricas, no es suficiente. Queremos más. Hablamos de water neutrality, quizás será difícil, pero ¿por qué no llegar a unos niveles de 76% que tenemos en mente? A eso vamos. Un gran reto y que puede ser un gran ejemplo para muchas industrias que pueden ver en vuestro caso un ejemplo de por qué no hacemos algo también similar si Roca pues, lo ha podido hacer, ¿no? Hablamos mucho de la innovación, la tecnología, de las grandes potencialidades que hay, pero seguramente nos quedaríamos a medio camino si no habláramos también de las dificultades, las barreras. Cualquiera que haya estado en cualquier proyecto de I+D, peleándose por hacer un piloto, peleándose para intentar llevar a cabo algo que cualquier innovación siempre va un poco contra el status quo, con la manera con la cual estamos trabajando. ¿Cuáles son las barreras que veis a que toda esa tecnología, esa potencialidad que tenemos y que también habéis explicado, luego la podemos llevar a cabo también como sepamos? ¿Qué barreras hay? ¿Qué barreras detectáis? Yo, por mi parte, a lo mejor destacaría la primera, es sobre todo, como ya comentábamos, es muy importante involucrar a todos los actores
que después tengan algún papel en la aplicación de esta solución que estamos desarrollando. Por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de empezar un proyecto, sin asegurarse de que todos los actores están involucrados y convencidos del proyecto que vamos a desarrollar y de la solución que vamos a demostrar. Y segundo, diría que siempre el coste económico es el gran limitante de la mayoría de las opciones que se plantean, ¿no? Por tanto, es importante también encontrar mecanismos para poder implementar estas soluciones y optimizarlas para que encajen dentro del rango económico que tienen que encajar para que puedan ser implementadas realmente, ¿no? ¿Alguna otra barrera que queráis destacar? Yo, barrera aditiva a las dos que ha comentado Sandra, diría yo creo que hemos superado la etapa en gran mayoría, ¿no? La etapa del negacionismo, de la emergencia climática y que ha declinado en emergencia hídrica. Pero creo que todavía no somos conscientes suficientemente en que hay que actuar ahora. Cualquier retraso de tiempo implica un consumo mayor de recursos naturales, sean agua o sean de otro tipo, con lo cual contribuirá al agotamiento de este recurso. O sea, que diría el hacerlo rápido y le añadiría el que realmente nos creamos y persigamos que las medidas que adoptemos, las soluciones que desarrollemos sean estructurales. Sean estructurales no para solucionar un pequeño problema, sino tener esta visión más holística de retorno plural, ¿no? O sea, que añadiría como factores limitantes por el momento en el que estamos la urgencia de hacerlo y la estructuralidad de los cambios. No podemos esperar más y esta idea de que una solución sola, aislada, tampoco va a servir. Hemos de pensar cómo integramos, cómo armonizamos, ¿no? Distintas. Sí. Esther, Carlas, ¿algo más que añadir ahí en este punto? Yo quiero matizar un poco el problema económico. O sea, no todas las soluciones son caras. Hay que no lo son tanto y que es cuestión de prioridades. A veces hay soluciones tecnológicas actuales que el coste, si tú lo repercutes por usuario, es mínimo comparado con otras cosas. A lo mejor estamos hablando de que a medio euro más al año en una tarifa te supondría una gran mejora de un proceso tecnológico. Y pues realmente no es el coste económico en sí, sino la prioridad que tiene en ese momento. Estamos hablando de soluciones digitales, soluciones de inteligencia artificial. El coste es bastante poco y la solución y los problemas que resuelven son muchos. Entonces, solo ese matiz. No sé si Carlas quiere matizar la parte económica, pero tú al final lo has de vender a un privado y no sé si siempre estará de acuerdo. Mira, es muy curioso. Cuando presenté el plan de sostenibilidad del Grupo Roca al Board, al Consejo, el presidente me preguntó, digo, ¿es solo un tema de dinero? Digo, no, es un tema de mentalidad. ¿Es un tema de dinero? Sí, pero sobre todo es un tema de mentalidad. Es un tema de que esto que estamos haciendo y que lo hacemos porque nos lo creemos, llegue a todo el mundo. Llegue a todo el mundo y con el sentido de urgencia que hemos comentado. Ahí es un tema interesante. A veces a los del agua nos pasa que frecuentemente hemos de hablar de todos los costes que son más allá del agua, ¿no? El coste energético, el coste de las personas, de los productos químicos para tratar. A veces, ¿no? Hemos de explicar todos los costes que están vinculados y también este elemento, ¿no? Cultural. Que también, pensaba que daríais más énfasis a la parte legislativa, que siempre también es un gran qué, pero bueno, hemos pasado de puntillas. Pero después de hablar de las barreras, que quizá puede parecer un elemento negativo, sí que sería bueno, ¿no? para ir acabando, para ir las últimas ideas, ¿no? sobre esta mesa que hemos trabajado. Por tanto, unos últimos mensajes que queráis dar cada uno de vosotros más positivos, para no acabar simplemente con las barreras. Bueno, yo diría que la tecnología la tenemos para hacer el cambio y que solo debemos cambiar la mentalidad, ¿no? y acompañar la tecnología para que sirva de tractor para hacer el cambio, para ser más sostenibles y utilizar el agua de una forma mucho más racional y mucho más eficiente, ¿no? Muy bien, Carla. Sí, yo diría que la emergencia hídrica es un reto actual que no va a mejorar en un futuro, con lo cual ha venido para quedarse. Y que simplemente debemos actuar colectivamente a través de la colaboración público-privada y hacerlo desde ahora. Muy bien. Sí, me sumo a todo lo que han dicho. O sea, el agua tiene un gran aspecto social. Tenemos todas las tecnologías y las tecnologías que tenemos nos permitirán ahora gestionar con rapidez y con anticipación.
¿no? Yo creo que... Carlas. Completamente de acuerdo, sin olvidar lo que hemos dicho, ¿no? La sensibilización, la educación. Muchas veces tenemos la tecnología, tenemos el dinero, tenemos la colaboración público-privada y nuestros hijos siguen dejando el grifo abierto. Creo que es una excelente manera de acabar viendo pues, esta perspectiva que hemos tenido hoy, ¿no? De una empresa industrial, de una empresa pues, de servicios y consultoría avanzados, de una empresa de gestión del agua que está haciendo este paso tan importante hacia la digitalización y de un centro tecnológico. Hemos podido tener una visión, yo creo, muy integral sobre la potencialidad que tenemos, también los retos y, sin duda, pues, todo el trabajo conjunto que nos queda por hacer. Muchas gracias a los cuatro por vuestra participación. Muchas gracias. Gracias. Habéis aportado en esta última sesión de la Barcelona New Economy Week que le hemos dedicado a la emergencia hídrica. Hemos hablado, como decíais, ¿no? De soluciones tecnológicas que han aportado cada uno de ellos, sistemas de reducción de consumo de agua, de recirculación, de inteligencia artificial, concienciar también, se ha hablado de ello, de sensibilizar, porque se ha dicho por aquí también tecnología sí, pero hay que fomentar también un cambio en el comportamiento de los consumidores, de todos nosotros, vaya, explicar o que nos hagan entender los beneficios de esta reducción, de este ahorro de agua. Y entre los retos que apuntabais, no ha habido unanimidad en el tema si es una dificultad económica o si la cuestión económica lo es o no. Se ha hablado también de que a veces también depende de ser una cuestión de prioridades. Gracias por conectarse a esta sesión, a los asistentes también aquí en el plató, a los ponentes, al moderador. Con esta sesión cerramos hoy este primer día de la Barcelona New Economy Week que estamos emitiendo desde el D-Factory, este fantástico edificio aquí en la Zona Franca y en este evento organizado pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Gracias y hasta mañana. Innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. With Be New. 7 interconnected events that will boost knowledge, innovation, and networking in different professional sectors. Digital industry, real estate, mobility, talent, sustainability, investment, experience. A physical and digital meeting point to expand your networks and horizons. This year in the brand new D-Factory building. The journey to the new starts now. Barcelona New Economy Week.